Bueno, vamos entonces a orar. Con eso aprovechamos bien el tiempo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora en el nombre de Jesús, por cada una de las personas que ya están conectadas en este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres grande, que tú eres omnipotente, que tú eres omnipresente, omnisciente, que tú tomas el dominio de todas las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos fortaleces, porque tú nos bendices, porque tú cumples tu propósito con todos y cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres el que añade cada día a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Gracias te damos a ti por el conocimiento del Evangelio, Señor, por permitirnos aprender a conocerte, a entenderte, Señor, porque nos sigues creando, nos sigues capacitando, nos sigues ministrando, Señor, y porque cada momento que tú hablas a nuestra vida, Señor, son palabras de vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada tiempo que tú nos ministras a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra en nosotros cumple el propósito por el cual tú la envías diariamente, Señor, que nos levante, nos edifique, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca en tu palabra y que cada día más sea revelado a nosotros el mensaje del Evangelio del Reino para salvación y para vida eterna, Señor. Ayúdanos a oírlo, a entenderlo, a creerlo, a recibirlo y a atesorarlo en nuestro corazón para que lleve mucho fruto, Señor, para que en nosotros lleve fruto y cumpla el propósito por el cual tú lo envías a nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, a cada persona que se sigue añadiendo a esta clase. Te pido que seas tú el que permita que todos los tiempos sean aparejados para que podamos llegar a tiempo, Señor, y para que nos podamos seguir conectando y podamos seguir aprendiendo en el nombre poderoso de Jesús. Recuérdale a todas las personas que hoy tenemos clase, Padre, para que no se les olvide, Señor, y que en el nombre de Jesús estén atentos en todo momento. Gracias, Señor, por oírnos, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. Y gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque todo lo que tú nos permites vivir, aprender y hacer es para la gloria, la honra y la alabanza tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿quién nos quiere compartir de lo que Dios ha hecho durante estos tiempos que hemos estado aprendiendo? ¿Quién nos quiere dar algún testimonio, algo que Dios le haya hablado durante estas clases, algún testimonio de lo que ha aprendido? Si han estado repasando, si han estado estudiando lo que ya hemos visto, para que por favor pues podamos interactuar sin miedo y sin pena. Y no todos al mismo tiempo. Pues yo estoy muy contenta con las clases, he aprendido bastante y he estado practicando sobre la oración, sobre lo que es clamar. Y yo hace 2 días estaba yo durmiendo y empecé yo a clamar porque estaba angustiada por un hermano. Y yo empecé, Señor, Dios mío, ahí, o sea, no me levanté, sino la vi acostada. Y empecé a clamar con mi hermano, empecé a clamar. Fueron 2 noches, y al otro día él vino y se le está pasando momentos difíciles. Yo le compartí la palabra de por él. En un momento no creyó, pero después me llamó que Dios se había glorificado y que lo había olvidado en el problema que está en este momento pasando. Entonces, pues yo veo que cuando uno pues el espíritu gime, ¿no? Clama, yo en medio de mi angustia, yo empecé a decir, por favor, ayuda, lo que yo no sabía que estaba pasando. Solo sé que estaba pasando un problema que estaba muy desesperado. Pero yo tenía temor de que algo malo le fuera a pasar, que fuera a tomar una mala decisión. Pero gracias a Dios, pues ya él antes me dijo que lo perdonara por la poca fe que él tenía cuando yo le hablé de orar y le compartí la palabra. Amén, amén, hermana. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado esa herramienta de la oración. Es una herramienta súper importantísima
para que nosotros podamos usarla en favor de, no solo en favor nuestro, sino en favor de la humanidad, ¿cierto? Y es la única herramienta que tenemos para que Dios muestre su gloria, para que Dios muestre su gloria, su soberanía, su poder, su magnificencia y todo lo que hemos estudiado acerca de Dios, todo lo que hemos estado aprendiendo, es de la única forma en que Dios se va a glorificar. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por esas personas que están usando el tiempo de oración como un tiempo de bendición para sus vidas y que el Señor siga glorificándose a través de ese conocimiento. Amén. Bueno, entonces seguimos capacitándonos en el tema de quién fue Jesús y creo que ha sido un tema que Dios nos ha venido hablando mucho, la necesidad de que podamos conocerle para tener una verdadera y plena relación personal con él, ¿cierto? Que es de la única manera en que nosotros verdaderamente podemos intimar con él, es conociéndole en primer lugar para poder tener esa plena certeza y esa plena confianza de quién es Jesús y asimismo creer en ese Jesús y recibir a ese Jesús en el cual nosotros verdaderamente hemos conocido, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a continuar como Jesús el Hijo de Dios, ya miramos como Jesús el hombre, el Hijo de la Virgen María, ¿cierto? Y vamos a mirar que este Jesús como el Hijo de Dios lo encontramos según en el Evangelio, según San Juan, y nos presenta a Jesús el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Significa, no por el hecho de ser Hijo de Dios dejó de ser hombre, ¿cierto? Porque hay veces se toma como si Jesús siendo Hijo de Dios, entonces no tiene naturaleza humana, no. Efectivamente, Jesús como Hijo de Dios tiene las mismas características del Hijo del Hombre, pero la diferencia es que fue engendrado y concebido por el Espíritu Santo. De la misma manera como nosotros necesitamos ser engendrados y concebidos por el Espíritu Santo en el momento de que decidamos o que le pidamos a Dios un nuevo nacimiento o la regeneración, ¿cierto? Recordemos que todos los seres humanos, desde que nacen con una naturaleza de pecado y por tanto nacemos dentro del reino animal, ¿sí? O sea que nos convertimos en animales racionales, pero animales racionales educados, animales racionales, perdón, con glamour, decimos por ahí, o sea, cuando ya estudiamos todo lo que es la urbanidad de Carreño, cuando nos especializamos en las diferentes áreas de conocimiento, podemos tener todas esas capacitaciones, podemos ser unas personas muy, muy bien estudiadas, pero si no nacemos de nuevo, seguimos perteneciendo al reino animal. ¿Sí? Y esto es algo que yo debo tener claro para cuando el Señor nos muestra acerca de que Jesús, siendo el Hijo de la Virgen María, también fue engendrado y concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y esto lo que le da a Jesús es que le permite nacer con naturaleza divina. Por lo tanto, Jesús perteneció 100% al reino de Dios. A pesar de que vino a la tierra, a pesar de que fue hecho hombre, a pesar de que nació de una virgen, ¿cierto? Fue al ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y al nacer, digamos, o sea, al nacer bajo esas condiciones o esas características, lo que nos representa es que él nace dentro del reino de los cielos, o sea, nace siendo un hombre, espíritu con naturaleza divina, pero lógicamente con su humanidad, ¿sí? Entonces, antes de que Adán pecara, era hijo de Dios por creación. Jesús, al ser hijo de Dios, viene a representarnos a su Padre. Nace en el reino de Dios, por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado a la persona, en la persona de Jesús. Jesús es un hombre espíritu porque pone el verdadero sentido a las escrituras, tiene mayor autoridad que Moisés. Es decir, que cuando hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, hablamos de que por ser Hijo de Dios, ¿cierto? Nace dentro del reino de los cielos, nace con naturaleza divina, nace siendo un hombre espíritu, ¿sí? Y es lo que dice, por eso dice que él nunca pecó, que él no hubo engaño en su boca, que él pudo guardar los mandamientos, que él pudo poner por obra el evangelio, que él pudo poner por obra la palabra, porque tenía una naturaleza que literalmente
digamos, era la misma naturaleza que tenía Adán antes de pecar. Sí, recordemos que Adán antes de pecar o antes de tomar la decisión de pecar, también tenía esa misma naturaleza divina. Amén. Entonces, dice que ángeles están para servir a los hijos de Dios. Sobre Jesús subían y bajaban. Esta es una evidencia más. El único que puede quitar el pecado del mundo es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios quita la naturaleza pecaminosa de los hombres y no solo la quita quita el fruto del árbol, sino la raíz. En Juan capítulo 3 se presenta la necesidad de nacer de nuevo. Allí Nicodemo reconoce a Jesús como maestro y lo que Jesús hace es porque Dios estaba con él. Entonces, ahí miramos literalmente que, como decía, yo no sé si hace 8 días yo les explicaba que así como los mismos fariseos o los mismos de la secta del Sanedrín, bueno, no era una secta, los mismos del Sanedrín y de la secta de los fariseos o de los ancianos de Israel reconocían que en Jesús había algo diferente, ¿cierto? Reconocían que él no era igual a ellos, a pesar de que ellos tenían un muy buen estatus socioeconómico, un muy buen estatus de autoridad política, tenían dinero, sobre todo tenían una parte religiosa súper fuerte porque tenían la mejor secta, tenían la mejor, digámoslo así, espiritualidad, hablándolo de esta manera. Ellos practicaban el ayuno, la oración, el congregarse, practicaban el hacer prosélitos, practicaban todo lo que la ley estaba diciéndoles oral y escrita, pero a pesar de que vivían en la mejor religión del momento, a pesar de que tenían la mejor doctrina, a pesar de que pertenecían, digamos, como tal a la más excelente, digamos, secta religiosa que había, porque creían en un único Dios, eran monoteístas, tenían también algo que era que creían en ángeles, que creían en la resurrección de entre los muertos. Es decir, que más o menos se parece un poco a lo que hoy en día creemos nosotros, pero a pesar de esto, ellos no habían encontrado el camino del nuevo nacimiento. Por eso Jesús tiene que acercarse de noche y decirle: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. O sea, lo reconoce como maestro, reconoce que en él había algo totalmente distinto y que ellos lo necesitaban. O sea, si lo miramos humanamente, habían alcanzado el éxito completo, pero no habían nacido de nuevo, ¿sí? Porque ellos tenían todo el más alto honor en todas y cada una de las áreas. Hablando como tal de Nicodemo, era un hombre que era anciano ya, tenía todo en orden, tenía la economía, era de los principales, estaba perfectamente bien, pero necesitaba un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Para poder nacer de agua y del Espíritu. Y es lo mismo que tiene que suceder en nuestra vida. Si nosotros no tenemos ese encuentro personal con Jesús, tristemente, por muy religiosos que seamos o por mucho que conozcamos Biblia, que vayamos a la iglesia y que tengamos un alto grado de conocimiento, esto a nosotros no nos va a salvar. Amén. Entonces, Qué pena interrumpirte. Ni, si Jesús no había muerto, ¿cómo podía Nicodemo nacer de nuevo si se borra el libro de las obras a través de la sangre de Jesús? Él solamente le estaba explicando para lo que iba a suceder después. Resulta que muchos de los antiguos, de hecho, no solamente se pasaba en el caso de Nicodemo, ¿no? Pasó en el caso del rey David, por ejemplo, que si tú miras el rey David como tal, tampoco, espérame que voy a aprovechar y voy a tomar el pantallazo ¿qué? De la asistencia. Y ya continuamos ahí. Paz, y lo mismo ocurre para remitir el pecado a través del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección del Señor de Jesús. Sí, todo se tenía que dar por Jesús, pero lo que pasa es que todo depende del contexto en el que tú te encontraras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los antiguos, ellos tenían que creer en el que iba a venir, ¿sí? Pero debían creer completamente.
Entonces, hablemos de un antiguo, ¿sí? Hablemos del rey David, que fue uno de los antiguos que más dio olor, por decirlo de esa manera. Él tenía que haber creído en el Jesús que iba a venir, ¿sí? Ya encontré donde pongo lo de la asistencia. Ok. Entonces, en el caso del rey David, él debía creer en que iba a venir un Jesús, o que iba a venir un Salvador, o que iba a venir un Cordero, que era el que el que les iba a remitir todos sus pecados, el que les iba a perdonar, pero obviamente él vive en sí mismo, vive todo lo que es el Salmo 51, ¿sí? Que es de donde viene lo que nosotros estudiamos como nacer de agua, ¿cierto? Y nacer del Espíritu. O sea, a él se le profetiza, él tuvo digamos, eso fue una revelación de parte de Dios, que es un salmo profético para el tiempo de él, pero también para el tiempo de nosotros, que es lo que nosotros hoy en día estudiamos. No sé si ustedes ya pasaron por ahí, espero que ya lo hayan estudiado correctamente, porque ya estamos en el módulo 2. Y lógicamente esa parte es muy esencial para nosotros entender de qué era necesario, para nacer de agua y para nacer del Espíritu, ¿cierto? Entonces, ese salmo profético se evidenció en David en el momento, lo vivió, lo cumplió, pero él debía creer en el que iba a venir a salvarlo, en el que iba a venir y por medio del que iba a venir a hacer ese trabajo, esa obra completa, que iba a venir a él a santificarse, ¿sí? En el caso de los que estaban en el tiempo de Jesús, como caso del ladrón de la cruz, debía creer que era Jesús el que lo iba a salvar teniéndolo presente, ¿sí? Y en el caso de nosotros debemos creer que fue Jesús el que vino y el que murió y el que Dios lo resucitó entre los muertos. ¿Sí me hago entender? O sea, todo depende de la posición en la que nosotros estemos en él. Si estamos antes de que Jesús viniera, pues teníamos que creer en el Jesús prometido, ¿sí? Si estábamos durante el tiempo, debíamos creer en el Jesús manifestado. Y si ya estamos después de que Jesús murió, debemos creer en el Jesús que ya fue glorificado, que en este momento es glorificado, pero que fue manifestado a los hombres. ¿Sí me hago entender? Sí, Paz, muchas gracias. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, digamos, es muy importante esta pregunta porque de hecho esta pregunta nos muestra más o menos como la necesidad en la que tal vez toda la humanidad se encuentra, ¿cierto? Porque literalmente todos necesitamos creer en algún momento de nuestra vida, ya sea hacia adelante, ya sea hacia el futuro, en el presente o hacia atrás. Pero la solución siempre va a ser la misma, ¿sí? Y la solución es una sola y no existe otra solución. Dios siempre se manifestó a los hombres en los determinados tiempos y en los determinados momentos de la existencia de la vida de las personas con la finalidad de salvar a la humanidad, pero Él siempre mostró la solución. Cuando ustedes miran el pueblo de Israel, siempre, ¿cuál fue la solución? Cuando dice que, digamos, hay un ejemplo que está escrito que habla acerca de la serpiente de bronce, ¿cierto? A través de esa serpiente de bronce muestra prácticamente cómo era la salvación, ¿cierto? Y siempre mostró la misma solución, que era por medio de la fe, ¿sí? Que no era por obras, que era por medio de la fe en Jesús. Y eso se lo manifestó al pueblo en ese momento. Pero luego, si nosotros miramos con Nicodemo, por ejemplo, se le habla claramente la verdad. Y eso que Nicodemo, pienso yo que Dios fue muy, muy misericordioso con Nicodemo y le muestra la salvación a Nicodemo. O sea, Dios nunca va a dejar a ninguna persona que merezca o que necesite o que esté buscando salvación, nunca la va a dejar sin salvación. Dios siempre va a hacer todo lo posible porque las personas que necesitan ser salvas y que están buscando salvación y que reconocen a Jesús como Salvador, en un momento dado se les manifiesta el conocimiento para que ellos tomen la decisión de ser salvos. Entonces, eso es lo que encontramos en esa misericordia de Dios y en esa fidelidad de Dios, de que siempre ha mostrado la solución a los hombres, ¿cierto? De que nunca ha dejado un pueblo sin esa necesidad, sin esa formación intelectual o de formación de conocimiento para que ellos puedan ser salvos. Amén. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? ¿O seguimos?
Entonces, ahí miramos, dice Jesús mismo dijo de sí mismo que él era el pan vivo que descendía del cielo, ¿cierto? Y que él era el verdadero pan, la puerta, la luz del mundo, la resurrección y la vida, la puerta de las ovejas y el buen pastor. Entonces, notemos algo. Antes de que Jesús viniera, se manifestaba o se mostraba la salvación a través de los ejemplos que Dios colocaba al pueblo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, también sucede con Abraham, que él se provee de un cordero, y ese cordero, ¿quién fue? Pues era un cordero que se proveía a Dios para que no matara a Abraham a su propio hijo, pero era un ejemplo que él estaba colocando en paralelo con lo que iba a acontecer con la salvación nuestra. Siempre Dios mostró la solución como era, ¿sí? Siempre Dios estuvo mostrando cómo iba a ser ese proceso, cómo iba a ser ese plan de salvación, y siempre muestra que la solución la da directamente Dios, o sea, la solución de ser salvos no es por medio de ningún hombre, siempre muestra que es por medio de él mismo el que envía la salvación, el que envía la solución. Así lo hizo también con el pueblo. Cuando Jesús estuvo en vida, ahí él mismo se mostró como la salvación, o sea, por eso es que él viene a predicar acerca de sí mismo. Y él viene a decir, yo soy, o sea, es por medio de mí, él no se inventó nada, él era el Salvador. ¿Sí me hago entender? Creo que si nosotros en este tiempo tuviésemos que predicar acerca de nosotros mismos, sería un poco diferente el hacerlo y sería un tanto como difícil hacerlo, o dar testimonio de nosotros mismos sería como algo complicado, ¿cierto? Porque a nadie, yo no sé si a ustedes les gustaría decir, yo soy la luz del mundo, pilas, aunque somos la luz del mundo, literalmente somos la luz del mundo. O decir, yo soy la sal de la tierra y salir a predicarle a todo el mundo, yo soy la sal de la tierra y sin mí la tierra no será sazonada. Cierto que es un poco complicado hablar acerca de nosotros mismos y dar testimonio acerca de nosotros mismos, aunque la Biblia lo dice que así es. Pero Jesús en ese momento se presentó como la solución y mientras estaba ahí manifiesto presente, él decía, yo soy, ves, por medio de mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la solución, yo soy el SOS, yo soy la respuesta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la persona que los puede salvar, que los puede librar de la condenación, que los puede llevar al reino de los cielos. Soy yo, crean en mí, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Siempre se mostró como la solución. Pero cuando muere, entonces los discípulos o los apóstoles mostraron que la solución era el Cristo que vino, ¿sí? Por eso después ellos dicen, y que aquel Jesús, Dios lo resucitó entre los muertos y Dios lo ha puesto como Señor de vivos, bueno, y empiezan a hablar en el sermón de ellos, están mostrando al que vino, porque ya Jesús había muerto en ese momento, ¿sí? Pero siempre la solución va a ser la misma, dada por Dios. Dice, al ser engendrado por Dios, Jesús fue el primogénito, el unigénito de Dios, nacido de una virgen, engendrado por Dios y no habrá otro. Dice, cuando decimos que Jesús es el primogénito, estamos diciendo que es el primer hijo de la Virgen María, o sea, es el primero más no el único que tuvo María, porque María tuvo más hijos después de estar con José, o sea, después de que nació Jesús, ella estuvo con José, pero como virgen fue el único, porque nunca tuvo otro hijo más siendo virgen. ¿Sí me hago entender? Entonces, el unigénito de la Virgen María, el único hijo nacido de una virgen, y el primogénito de Dios significa que es el único hijo también engendrado por Dios. Sí, voy claramente ahí. A mí me gusta que ustedes me pregunten y a ver si me estoy haciendo entender y que de pronto no estoy hablando sola o de pronto no me estoy haciendo entender. Dice, cuando decimos que Jesús es el primogénito, estamos diciendo que es el primer hijo de la Virgen María y de Dios Padre. También es el primero entre muchos hermanos y el primero de la resurrección. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre mí y sobre ti el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces,
el Hijo de Dios, ¿por qué es importante que Jesús sea Hijo de Dios? Es importante que Jesús sea Hijo de Dios para que se cumplan las Escrituras. Entonces, primero, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Que me toca decir que estoy en clase para que no me escriban. No existía otra forma de cumplir con el plan de salvación para que el hombre, pues todos los hombres estábamos bajo el poder del enemigo y por consiguiente con la naturaleza de pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la única forma que se podía remitir al hombre es que naciera un hombre libre de la esclavitud del pecado y del poder del enemigo. Entonces, ¿por qué era importante explicar que Jesús era hijo de Dios? Porque él fue el único que nació dentro del reino de los cielos, o sea, él no nació dentro del reino animal, ¿cierto? Como nace dentro del reino de los cielos, era muy factible o era muy necesario, era muy fácil que pudieran entenderse de que él no nació siendo esclavo del pecado. Los que nacemos normalmente, todos nacemos esclavos del pecado por causa de la naturaleza de pecado, ¿sí? Pero Jesús, al llamarse o al ser hijo de Dios o al nacer de una virgen siendo hijo de Dios, ¿cierto? Engendrado por Dios, significa que él nació verdaderamente libre y por eso nos podía redimir a nosotros de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Alguna duda hasta ahí o todo en orden? No, señora. Pastora, Sí, señora. usted dijo recién que Jesús nació verdaderamente libre, Sí, señora. pero él estaba siempre sujeto a, pues, por las tentaciones, a poder tal vez caer. Sí, señora. Es que el único que fue tentado en todo fue Jesús. Entonces, él nació verdaderamente libre o nació, digamos, como llamamos nosotros, sin pecado concebido, ¿cierto? O sea, lo que le da a Jesús, digamos, la naturaleza divina es que Dios lo haya engendrado y el Espíritu Santo lo haya concebido y haya nacido en una virgen como ser humano, como un hombre, ¿cierto? Normal, con las mismas características de un hombre. Nace dentro del reino de los cielos, o sea, no nace dentro del reino animal, nace como un hombre santo, pero obviamente tiene que cuidar esa posición, de la misma forma como Adán tuvo que cuidarla, pero no la cuidó. Tal vez Adán vivió mucho tiempo, demasiado tiempo, siendo esa persona santa, pudo haber vivido miles y miles de años siendo esa persona que cuidó esa naturaleza divina, pero llegó un momento en que tomó la decisión de pecar y ahí perdió esa naturaleza divina. Jesús también lo hubiese podido perder. De hecho, Jesús fue el único que fue tentado en todo por el enemigo, ¿sí? Él es el único que ha sido tentado por el diablo directamente. Nosotros no somos tentados por el enemigo, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia naturaleza de pecado, ¿cierto? Pero Jesús directamente fue tentado por el enemigo. ¿Y qué sucede con esto? Esto lo que nos muestra es que él sí se mantuvo en santidad, sí se mantuvo en oración, sí se mantuvo en la búsqueda en su relación personal con Dios y que se guardó por amor a nosotros. Si Jesús hubiese pecado, nosotros no tendríamos opción de salvación. Entonces, ¿sí está claro? Sí, pastora, pero ¿por qué generalmente dicen que uno es tentado por el enemigo? Porque le echamos la culpa al diablo de todo. Pero el diablo no tiene la culpa de nada. Nuestros pecados son por nuestra propia naturaleza. Le voy a explicar más claramente voy a mostrarles claramente para no voy a avanzar hasta que no quede claro eso. ¿Listo? Y le voy a mostrar de otra manera más clara.
Pastora, ¿y de dónde sacan entonces que nosotros somos tentados por el enemigo? Y siempre decimos eso. Bueno, eso es lo que siempre... Eso es una excusa para no entender que nosotros somos los responsables directos de nuestro pecado. Entonces, aquí era donde yo iba cuando yo les decía que si ustedes sí sabían que era nacer de nuevo, ¿sí? Y que nacer de nuevo del Salmo 51 viene directamente de acá, de lo que es borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder, de lo que habla de lo que habla el rey David. Entonces, vamos a mirar de dónde es que salen los pecados. Mira, en el libro de las obras, ¿qué está escrito? Está escrito todo el registro minuto a minuto, segundo a segundo de todo lo que nosotros como personas hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos y no nos arrepentimos, ¿no? Hablemos, digamos, pongamos un caso, pongamos el caso de Adán, ¿sí? Que fue una persona que pecó contra Dios, ¿cierto? Y se le escribe o se le anota el pecado, digamos, la desobediencia, la intención, tal vez quiso agradar a su esposa, la motivación de pronto pudo haber sido por querer ser igual a Dios y las consecuencias de ese pecado hasta el día de hoy todavía están vigentes. Por eso es que el juicio final no va a ser el juicio final no va a ser cuando la persona muere inmediatamente, sino que es hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar hasta dónde llega la consecuencia de un acto. Por eso es que no existe pecado grande ni pecado pequeño delante de Dios. Los pecados, sean grandes o sean pequeños, traen unas consecuencias gigantescas y enormes. Todas traen consecuencias. Entonces, ¿cuáles son esas formas de pecar? Aquí hay una pequeña lista, ¿cierto? Pecamos por pensamiento, por palabra, por lo que escribimos, por ignorancia, por vista, por incredulidad, por necedad, por complacencia, por lo que oímos, por indiferencia, por omisión, por obras. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los pecados por palabra? Las groserías, la murmuración, las maledicencias, las calumnias, los chismes, todo eso sale de la boca, pero de la boca, antes de que salga de la boca, sale desde el corazón del hombre. Dice prácticamente que la boca habla lo que hay en el corazón, ¿cierto? También por lo menos pecado por omisión. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, eso también es pecado. Entonces, si yo dejo de orar, no es que el diablo me tentó para no orar, es porque yo literalmente estoy dejando de orar, estoy dejando de ayunar, yo tengo poder de decisión, yo también puedo decir sí o no. Y cuando yo dejo de hacer lo bueno, estoy pecando contra Dios. Esto es un pecado que normalmente se ve más en los que somos creyentes, ¿sí? Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Aquí encontramos un pecado de pensamiento, puede ser la envidia, la codicia, el adulterio. Los pecados por complacencia, que son prácticamente complacernos con las personas que están haciendo lo malo, ¿sí? Dice la pornografía o los chistes de doble sentido, los que tapan un pecado al otro, ¿sí? O el pagar promociones que están llevando a otras personas a pecar. Bueno, hay muchas cosas que nos están digamos, involucrando con lo que es el pecado. La ignorancia dice que aunque nosotros desconozcamos una ley, esto no nos exime de un castigo, ¿sí? Por ejemplo, a mi esposo alguna vez le hicieron un parte por voltear hacia la derecha y no sabíamos que no podía girar ahí. Antes era permitido, luego colocaron la ley de que no se debía hacer y por no conocer la ley no significa que no le hicieron el parte. Finalmente se la hicieron. Entonces, siempre, digamos, es como reconocer que los pecados están dentro de nosotros y salen de nosotros. Está por indiferencia. Bueno, aquí tenemos este pecado por necedad, ¿sí? Cuando se sabe que es malo y aún a pesar de que se sabe que es malo, se comete, como el caso de fumar, por ejemplo, trae unas consecuencias, bueno. O la incredulidad. La incredulidad es uno de los pecados más grandes en el ser humano, sobre todo en los creyentes. Los pecados por obra, aquí tenemos lo que es la idolatría, la fornicación, los pleitos, celos, iras, contiendas, bueno, afeminados, los que se visten indecorosamente, los que se drogan, los que se echan con hombres o con mujeres, dependiendo del sexo. Por lo que se escribe, los libros que han escrito que son herejías o que son teorías de la evolución y que han torcido a la humanidad durante muchos siglos.
¿sí? Por los grafitis obscenos, las cartas de amor que dicen mentiras. Entonces, pecamos por todo eso. Pero ¿de dónde sale el pecado? Entonces, aquí vemos este arbolito, ¿cierto? Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En el libro de las obras se escribe todo lo que sale del árbol. Obviamente, si usted no ha nacido de nuevo, nada de lo que sale de ese árbol es bueno. Todo es malo, todo está mal, ¿sí? Y ahí muestra que los pecados salen ¿es de dónde? Del corazón. De hecho, en Génesis también habla que los pensamientos, que todo designio de los pensamientos de ellos salen es del corazón. Mira, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Podríamos decir que la idolatría, el egocentrismo, o sea, todo lo que es pecado sale del corazón y el corazón tiene una puerta. Cuando nosotros nacemos por primera vez, nacemos dentro del reino animal y nacemos con esa naturaleza de pecado, ¿sí? Nacemos con ese corazón de piedra, nacemos con ese corazón que bombea maldad y de donde salen todas las cosas. No es por el espíritu de adulterio, ni por el espíritu de fornicación, ni por eso no existe. Bíblicamente solo existe el espíritu de celos y el espíritu de muerte, pero nosotros ahí no encontramos ningún otro espíritu, ni el espíritu de Kung Fu. Alguna vez me pasaron en la iglesia un montón de espíritus y estaba hasta el espíritu de Kung Fu. Y yo no pensé que eso existía porque yo molestaba con el espíritu de Kung Fu, pero realmente hay muchas invenciones de la gente que está fuera de las escrituras, ¿sí? Entonces, los pecados salen es del corazón del hombre, los pecados no salen por fuera. Cuando nosotros decimos, cuando tú dices de que no, es que el enemigo me tentó y resulta de que la carne es débil, hay veces hay que mirar el contexto en el que se están diciendo las cosas y por qué dice que la carne es débil, pero ahí habla específicamente, claramente, de qué es lo que, digamos, cuando habla de que la carne es débil, hay que mirar es realmente si se está refiriendo a la naturaleza de pecado, ¿sí? O al corazón de carne, o a qué se está refiriendo cuando se está hablando de estos temas. Pero normalmente, siempre, cuando no hemos nacido de nuevo, el pecado está dentro de nosotros. No podemos echarle la culpa al enemigo, no podemos echarle la culpa que el enemigo me tentó y yo caí. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras obras. Dice la Biblia que nosotros somos tentados de nuestro propio corazón porque de nuestro corazón sale todo esto. Mira, aquí está, sale todo. Dice porque en Mateo, ¿cierto? Dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale. ¿Sí? Es lo que sale del corazón, lo que está dañando, lo que está contaminando, lo que está ensuciando. ¿Cuál era la diferencia con Jesús? Que él no tenía este corazón de piedra, él tenía un corazón nuevo. Por eso él era libre del pecado. Nosotros nacemos esclavos del pecado. Nacemos muertos al pecado, nacemos con esta naturaleza que nos ata y por eso es que todo el tiempo cuando tú estás sola empiezan a salir todos y cada una de las ¿qué? De las cosas que de pronto en el momento tú no sabías que tenías guardadas. Cuando te pisan el callo se te sale todo el cocodrilo. Cuando suceden cosas en tu vida alrededor y de pronto tus hijos o tu familia pasan cosas y uno dice, no, es que fulanito me hizo pecar. No, somos nosotros los que todavía necesitamos saber qué es lo que tenemos en el corazón y que debemos pedirle perdón a Dios y reconocer que estamos fallando y que somos nosotros los que tenemos el problema. Y no estarle echando todo el tiempo la culpa ni a la familia, ni a las personas, ni a lo de afuera, ni al pastor, sino que debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Soy yo y es por mi culpa y por mi gran culpa. Yo esta mañana les decía a unas personas que les enseño por la mañana y yo le decía, un inocente pagó por esta inmunda, pecadora, sucia, cochina, porquería y todas las cosas que pudiera decir, porque es por mi culpa y por mi gran culpa. Soy yo la que he cometido lo malo. No está afuera, está dentro de mí.
Y hasta que nosotros no reconocemos que somos nosotros los que hemos fallado contra Dios y dejemos de estarle echando la culpa tanto a Dios como a las personas, como al enemigo, como a lo de afuera, Dios no va a poder obrar en darnos un corazón nuevo, porque todo el tiempo estamos justificando. Fue lo mismo que hizo Adán. Es que la mujer que usted me dio fue la que me hizo pecar. No, él no reconoció y hasta el día de hoy Adán nunca se arrepintió, si lo miramos bíblicamente. ¿Sí me hago entender? Porque cuando empieza a hablar acerca de los justos, empieza a hablar a partir de Abel, pero nunca habla desde Adán. Entonces, ¿qué significa eso? Que Adán nunca reconoció que fue él el que pecó contra Dios. Le echó la culpa a Eva, le echó la culpa a la serpiente y le echó la culpa a Dios, porque finalmente Dios termina teniendo la culpa según esa conversación. La mujer que tú me diste, ¿cierto? Entonces ni siquiera reconoció que él era el que había fallado. Entonces voy a contestar en orden. Primero la hermana Gloria, luego el hermano Juan, por favor. Pastora, mi pregunta es sobre el pecado de la idolatría. En el caso, por ejemplo, que yo estoy viviendo con mi madre, ¿no? Ella tiene una idolatría en la sala. ¿Eso es pecado? Pues para mí. Una Porque cosa yo es no que lo usted podía se hacer. complazca con eso, o sea, que usted diga, y también le voy a rezar un rosario a la Virgencita de Guadalupe. Y otra cosa es que usted respete lo que ella es como en esencia, porque usted tampoco puede violentar la relación de su madre porque ella tenga o no tenga una estatua. A usted eso no le va a afectar si usted realmente sabe quién es y si no cree en eso. ¿Sí me hago entender? Yo le estoy leyendo la Biblia todos los días, estamos haciendo devocional y yo siempre le hablo sobre eso. Pero quien tiene que tomar la decisión es ella. Y usted debe Pues, respetar que ella sea la que la tome. O sea, no está bien nosotros venir a quitar esos ídolos de nuestra. O sea, pues depende si usted está viviendo ella está viviendo en su casa o usted está viviendo en la casa de ella, yo, ¿no? Porque también es cuestión de autoridad y de saber cómo, por lo no, menos yo aquí. estoy viviendo en la casa de ella. Entonces ahí ya el problema no es de ella, sino suyo, porque pues ella es la que tiene su casa, ella verá qué hace con su casa. ¿Sí me hago entender? O sea, Sí, ella puede poner en su casa lo que ella quiera. Cuando ella entienda, ella voluntariamente lo va a quitar. Pero nosotros no somos nadie para dañar o venir arbitrariamente contra una persona porque esté teniendo eso en su o yo casa. coger y Yo me he romperlo. acostado, yo he llegado a momentos en los que me ha tocado dormir con la Santísima Virgen o porque me acuesto en una casa de algún católico y eso a mí ni me va ni me viene, pero yo sí sé lo que hay detrás de esas estatuas, ¿no? Obviamente. Claro, Sí, señora. gracias, Y el pastor. otro hermanito estaba por ahí, Juan Borbo. Sí, señora. No es una pregunta ahí capciosa, pero ¿qué hubiera Tranquilo, no hay pasado problema. si finalmente Adán se hubiera arrepentido, hubiera sido restituido o no? Ok, de pronto, tanto como restituido, o sea, Dios siempre esperó que eso pasara. ¿Sí? O sea, Dios hasta el último momento esperó, o sea, y es más, Adán alcanzó a vivir casi 730 años después de que pecó, y Dios, mira todo el tiempo que tuvo para él arrepentirse. Dios siempre esperó que él llegara, que regresara, porque el anhelo del corazón de Dios es que no quiere que ninguno se pierda, mucho menos la primera creación de él. O sea, note que para Dios Adán igual sea lo que sea, era su primer hijo. O sea, para mí esto es algo muy fuerte porque uno anhela que toda su casa sea salva, ¿cierto? Y el anhelo del corazón de un padre siempre es que todos sus hijos anden derecho delante de Dios, pero ellos toman la decisión. Y si en este caso Adán la hubiese tomado, o sea, pienso que la alegría más grande hubiese sido para Dios y obviamente las consecuencias hubiesen parado. O sea, digamos, hablándolo para él, de pronto no para nosotros porque ya estaba hecho el daño, pero para Adán sí se hubiese borrado todo completamente del libro de las obras, del pecado, la intención y las consecuencias. Entonces, de pronto se hubiese santificado, se hubiese muerto, arrepentido, aunque eso solamente lo sabe Dios, ¿sí? Solamente lo sabe Dios porque solamente hay una parte en la Biblia donde no muestra que él haya sido salvo y no muestra, de ahí en adelante no muestra, pero aún así nosotros no podemos tampoco argumentar al 100% eso, o sea, lo dejamos ahí como en un tinterillo, ¿sí? Pero pues reconociendo de que ojalá hubiese tomado la decisión de verdad de volverse a Dios. Dios esperó hasta el último momento, hasta el punto de que Dios mismo le coloca
le coloca unas, ¿cómo se llama? Le pone sus túnicas, o sea, él se vistió con su justicia propia, que eran las hojas de higuera, pero el mismo Dios tiene que ofrecer sacrificio por ellos y les pone unas túnicas ya de cuerito, que fue el del sacrificio que hizo, porque recuerden que Dios no perdona el pecado, solamente lo remite o lo pasa o lo cambia de lugar. En este caso, nuestro pecado se lo pasaron a Jesús, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, aquí miramos, ya aquí rápidamente para seguir con la hermana María Magdalena. Entonces, vemos que los demonios, aquí ya voy a la parte que nos interesa. Aquí podemos observar que los pecados, ¿cierto?, que comete el hombre no son demonios, ¿sí? Como nos han enseñado. Cuando nos dicen que son demonios, nos hacen que nosotros no reconozcamos nuestra maldad y nos ponen una venda mágica que hace que realmente nosotros sintamos que somos justos, como alguna vez me pasó hace poco con unos jóvenes, que fue muy curioso porque estaba enseñándoles a ellos. Entonces yo les dije, bueno, ¿y de qué vamos a arrepentirnos o por qué tenemos que pedirle perdón a Dios? Y ellos muy tranquilamente y felices me decían, no, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, estamos bien, yo no le debo nada a nadie, nosotros somos buenos, nosotros no hemos fallado, o sea, sentían que estaban perfectos, ¿no? Entonces yo les dije, listo, si ustedes están bien, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Quién hoy no ha dicho mentiras? Entonces todos empezaron ya a retorcerse. Hoy, ¿quién no dijo una grosería? Yo estuve todo el día con ellos y no escuchaba sino madrazos van, madrazos vienen. Entonces yo les dije, hoy, ¿quién no dijo una grosería? Y todos, no, profe, pues así cualquiera, pues obvio yo. Entonces cuando yo empecé a hablarles de todos los pecados de pensamiento, de palabra, empecé a sacar del corazón lo que había. Ellos dijeron, uy, sí, estamos mal, estamos embarrando y sí estamos, ahí sí reconocieron que estaban fallando. Entonces recuerde que los pecados no están por fuera, los pecados están dentro de nosotros, ¿sí? Que es dentro del corazón de donde salen los malos pensamientos. O sea, nosotros no somos unas almas puritas y caritativas y bonitas que no rompemos ni un plato, no. Nosotros tenemos que saber que somos sucios, que somos inmundos, que somos pecadores, que si nos dejan solos se nos sale el corazón lo que tenemos. Alguna vez me encantó una frase que hablaba uno de los grandes predicadores y él decía, si alguien te dice algo malo de mí, si alguien te dice algo malo de mí, prácticamente le está diciendo, créele. O sea, si alguien te está diciendo que yo soy malo, que yo soy eso, dice, y agrégale unas cuantas cosas más, porque es que nosotros no somos unas peritas en dulce. ¿Sí? Nosotros no podemos pensar de que, ay, somos los santificados de Jehová. No, nosotros tenemos que entender que de verdad delante de Dios tenemos un corazón de piedra. Necesitamos un arrepentimiento, necesitamos pedirle a Dios que santifique nuestra vida, que nos ayude con nuestra maldad, que nos ayude con nuestro pecado, que nuestras obras no son obras simplemente de demonios, porque realmente no es así. Que realmente soy yo la que me emborracho, soy yo la que tomo, es a mí la que me gusta el cigarrillo, es a mí la que me gusta beber, me gusta bailar, me gusta hacer todo lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Y hasta el día en que usted no reconozca esto, Dios no va a ayudarlo. O sea, de verdad, hasta el día que usted no reconozca que usted es pecador, Dios no va a poder santificar, Dios no va a poder santificar su alma, porque Él va a decir, usted es un mentiroso, usted simplemente está justificándose, otra justificación más. Pero cuando usted va a Dios de corazón diciendo, Señor, sabe que si es verdad, la estoy embarrando, mire, soy esto, soy lo otro, soy aquí, Dios va a decir, bueno, como usted ya lo reconoce, ahora sí le puedo ayudar. Yo alguna vez le tuve que decir, yo no sirvo para ser cristiana, Señor, porque a mí me gusta tomar y me gusta bailar y me gusta fumar y me gusta, Señor, esto me encanta. Si usted no hace un milagro, yo no le sirvo para el evangelio porque le voy a traicionar y no voy a poder caminar rectamente delante de usted. Y le dije, Dios, si usted verdaderamente quiere que yo le sirva, haga un milagro en mi corazón y sálveme porque yo así no puedo. Y me acuerdo tanto que nunca más, o sea, me disgusta totalmente el pecado, odio el cigarrillo, odio solamente el olor, le tengo una rabia, un asco total,
pero no fue porque de mi propia fuerza a mí no me gustara, siempre me encantó. Fue hasta el momento en que reconocí que delante de Dios eso no estaba bien y Dios pudo limpiarme y Dios pudo santificarme y Dios pudo hacer el milagro, porque la solución siempre viene de parte de Dios y no está en nosotros ni está en nuestras fuerzas, pero es necesario reconocer nuestro pecado. Dice, el hombre peca por naturaleza, ¿cierto? Y dice, la palabra de Dios nos dice que todos los seres humanos somos tentados según lo que tenemos en el corazón. Esto está en Santiago 1:14. Dices, ¿qué dice ahí? Sino que cuando alguien es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces ya no le vamos a estar echándole la culpa al diablo, que solamente puede estar en un solo lugar a la vez, que no está en todas las iglesias al mismo tiempo y lo echan de todas las iglesias, ¿no? Eso le echan pata, puño, hacen guerra espiritual, eso mejor dicho, se la pasan brinconeando con él, pero es mentira. Sí hay demonios y no podemos, digamos, tampoco como tal ignorar las maquinaciones del enemigo, pero debemos reconocer literalmente que la raíz del pecado está en nuestra naturaleza y que de ahí es de donde viene todo, ¿sí? Aquí está mostrando más o menos cómo es ese proceso. ¿Sí es claro? Entonces, mira, ahí va saliendo todo. Por eso dice que el buen árbol da frutos buenos y el mal árbol da frutos malos. Que no puede el árbol bueno dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos. Claro que hay gente endemoniada. Hay gente endemoniada, según la respuesta para Lady, dice, pero entonces es diferente. O sea, hay que saber marcar la diferencia, ¿sí? Y hay que entender de que también hay gente endemoniada, por lo menos normalmente son los lunáticos, los loquitos, ¿sí? O personas que pueden estar en una casa que no puedan pronunciar el nombre de Jesús. Son personas que están endemoniadas y que hay que echar fuera el demonio, pero más que echar fuera el demonio, pedirle a Dios que esa persona nazca de nuevo, porque usted puede echarle fuera el demonio a ella, ¿sí? Pero si la persona no nació de nuevo, vienen otros 7 demonios más. Entonces, no es tan saludable. ¿Quién se salió? La hermanita María Auxiliadora, ¿quién? María Magdalena. Necesitamos que entre. ¿Será que qué le pasaría? Esto es muy difícil de reconocerlo. No todo el mundo le gusta reconocer que es pecadora, ¿no? Hay gente que quiere sentirse muy santa y no quiere reconocer. Y el paso más importante para el nuevo nacimiento es reconocer delante de Dios nuestro pecado, ¿sí? Porque si nosotros no reconocemos que tenemos pecado, ¿qué pecado nos van a quitar? Y el que quita el pecado es Jesús, pero sí lo reconozco, o sea, Él es como dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que Él quite mi pecado, yo debo decirle, Señor, tengo pecado. Y no puedo esconderlo, y no puedo ocultarlo, y no puedo taparlo, y no puedo justificarme. Tengo que decirle, necesito que usted me ayude, amén. Entonces, se fue la interesada, pero bueno, esperemos que entre. Seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta, Lady? Bueno, con respecto a los endemoniados, ¿queda claro? Sí, mi paz. Ok. Ahora, hay cosas que nosotros satanizamos demasiado y que realmente no son gente endemoniada, porque hay veces uno le da como tanto alarde al enemigo y el diablo y el enemigo, y eso, mejor dicho, lo mantenemos en nuestra boca. Pero verdaderamente son otras cosas peores las que están pasando o digamos que son cosas por cuestión de naturaleza, ¿sí? Paz, Bueno. pero pues mientras entra la hermanita puedes seguir. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, yo te voy a hacer esa pregunta, relaciona ciertas enfermedades con los demonios. Por ejemplo, en algún momento escuché que la epilepsia era un demonio. Mira,
una señora, que la epilepsia era un demonio, ¿sí me entiendes? Y Ajá. otra pregunta, y pues he escuchado que hay varias enfermedades que supuestamente son espíritus, o sea, que no son como naturales, sino son espíritus. Esa es mi pregunta, mi primera pregunta. Y segundo, Paz, con el hecho que lo que tú estabas diciendo ahorita, no darle protagonismo, pues ahorita TikTok es una red social que está a full, ¿no? Y mira que me han salido muchos casos o pastores que se están volviendo virales por el tema de que están haciendo una liberación y se ponen a hablarle. Entonces yo digo, ¿eso pasa a ser un show, Paz? ¿O eso sí es realmente que está pasando en el momento así? Porque a mí Primero la verdad me da escalofrío y es me un parece que eso show está terrible. es un show ni el más grande porque ni saben echar fuera el demonio. Cuando uno echa fuera un demonio, uno tiene que saberlo hacer, ¿no? Pues bíblicamente. Lo primero es que no se deben imponer manos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay que atarlo y echarlo verdaderamente al lugar donde pertenece, porque lo pueden sacar y lo pueden dejar andando. Y también se ponen es a hablar con él y a jugar con él y a molestar. Yo he visto, claramente he sido consciente y he sido testiga de que en una sola alabanza que tú estás cantándole a Dios, la gente puede ser libre de demonios, sin tanto show. ¿Sí me hago entender? Yo he sido testigo de que en un tiempo de ministración la gente puede ser libre y no se, ni siquiera armó show, solo que la gente ya lo hace y lo hace por costumbre. O sea, eso es una costumbre o es un hábito que se tejió dentro de las iglesias y caer y, digamos, tumbar esas doctrinas o tumbar esas culturas que se tienen son muy fuertes porque ellos ya están acostumbrados a eso. ¿Sí me hago? Entonces es difícil que tú es como si les quitaras el trabajo. Entonces ellos están creyendo que ellos lo están haciendo y que están trabajando en eso y para ellos, mejor dicho, eso es lo máximo. Que se les manifieste un demonio, eso para ellos es glorioso, ¿sí? Pero para Juan, para Pedro, para Pablo era simplemente no pararle bolas, como pasaba, digamos, que los endemoniados antes seguían a Pablo y le decían, ay, este es el verdadero, este sí es un varón de Dios y hablaban y hablaban acerca daban testimonio, ¿cierto? De Pablo. Y tienen que devolverse y decirle, calla y enmudece. O sea, es algo muy sencillo. Jesús también lo hacía muy fácilmente, pero el problema es cuando no se tiene el conocimiento de las escrituras y se alarga y se le da una trascendencia que no es. La cuestión es ir a la palabra. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Simplemente le ordenaba al demonio que se fuera y ya, nada más, sin show, sin espectáculos, sin hacer alarde de que acabo de echar fuera un demonio. No, es algo muy sencillo, pero somos nosotros los que debemos tener la fe para eso, ¿sí? Sí, total, Paz. Bueno, continuemos entonces. Esperemos que la hermanita pueda volver. Entonces, dice, Colosenses, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, dice, ¿por qué es importante también que Jesús fuera hijo de Dios? Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, el primer hombre de la tierra es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, el cual es terrenal, tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús nace en el reino de Dios, nunca perteneció al reino animal. A este reino pertenecen todos los hombres que nacemos con naturaleza de pecado. En el libro de Judas 10 se nos enseña que el reino animal está dividido en dos, en racional e irracional. Se supone que los animalitos son irracionales, pero hay veces se comportan más racionalmente que los seres humanos, ¿sí? Yo creo que un animalito no abandona una cría. Ustedes se dan cuenta que los animalitos son súper amorosos y hemos visto cómo los seres humanos les importa 5 y los dejan tirados en bolsas de basura, y eso es muy fuerte. Entonces dice, pero estos blasfemas de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales.
¿Por qué es necesario que fuera hijo de Dios? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Era necesario que Jesús fuera hijo de Dios para que conociéramos al Padre a través de Jesús, ya que Él es la imagen del Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre somos uno. Jesús fue un hombre espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, él habló las palabras del Padre porque tenía comunión con el Padre, eran uno con el Padre, ¿sí? Y lo que él daba a conocer era lo que el Padre le decía. También dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Jesús nace con vida espiritual, nació salvo y nosotros hemos nacido perdidos con naturaleza de pecado. ¿Por ahí hay alguna pregunta, hermanito Carlos? ¿Activaba el micrófono? No, hermanita, disculpe, se me activó. Disculpe. Bueno, entonces, vemos que Jesús nació con naturaleza divina, santo, en comunión con Dios, completamente libre, con autoridad sobre toda la creación, sobre toda potestad del enemigo. Amén. Para que pues sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios. De hecho, una de las cosas que no se habían hecho antes eran estas. Una de las señales que nunca se habían dado era que Jesús liberara a los endemoniados, ¿sí? ¿Y cuál era la manera de hacerlo? O sea, si ustedes miran, ojalá me gustaría que lo buscaran, que buscaran esos ejemplos bíblicos donde Jesús hizo estos milagros, donde Jesús libertó a los endemoniados. ¿Cómo lo hizo? Para que lo estudiemos un poquitico y de pronto ahí sí comparemos con todos los shows que hacen hoy en día. No por nada, lo que pasa es que me da un poco de risa porque es que infortunadamente es algo de desconocimiento. O sea, cuando nosotros desconocemos nos meten los dedos a la boca, ¿sí? Y es por eso mismo, por no saber fue lo que hizo Jesús. Por eso es que nosotros no debemos comer cuento, debemos comer Biblia. Y si la Biblia lo dice, así es. Si la Biblia no lo dice, usted no lo crea, así sea de un ángel del cielo que se lo diga. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, ¿dónde está el diablo? Siempre debajo de nuestros pies. ¿Quién nos dio la autoridad? Jesús. ¿Quién nos dio el poder? Jesús. ¿Sí? Porque él ya lo venció. De hecho, él ya está vencido. Él lo único que hace es como si hiciera bulla, como si hiciera publicidad, pero es falsa esa publicidad, ¿sí? Por ejemplo, yo alguna vez tuve un acuario, no sé si ustedes conocen ese pez que es el pez dragón, no sé si lo han visto por ahí, que es como una serpiente así que se muestra aparentemente como miedosa. Y resulta de que yo en ese acuario, el más mansito de todos los peces era ese pez dragón. Y todos los demás eran malos, o sea, eran realmente pececitos más pequeñitos, pero muy malos, muy malos. Entonces todo el mundo que venía y veía mi acuario y veía ese pez, le daba un miedo de ver el pez dragón porque la apariencia era mala, pero era el más mansito. Así está el diablo ya está vencido, ya lo venció Jesús, él ya está por debajo de nuestros pies, él no tiene ni poder, no tiene autoridad, él lo que está haciendo son pataletas de ahogados, o sea, él en este momento lo que hace todo el tiempo es como tratando de demostrar de que todavía puede y resulta de que él ya sabe para dónde va, ¿sí? Hermanita Gloria, cuéntame. Pastora, una hermana me dijo que yo estaba hablando de una cita bíblica y hablé de Satanás. Y me dice, no digas Satanás sino el enemigo. Y hay iglesias donde dice, cuando hablan de Satanás, dice que el Señor lo reprenda.
Entonces, ahí como... Lo que ¿por pasa es qué? que Dios dice que no debemos mencionar el nombre de ese perro. Y si el Señor no le para bolas y si Dios lo ignora, pues nosotros también debemos ignorar. Es de la misma manera como cuando dice que estaban los hijos de Dios en una reunión y dentro de ellos vino también Satanás. Eso está en Job, capítulo 1, ¿cierto? Sí. Entonces se cree de pronto que por mencionar ese nombre ya, ay, la gente que no tiene una fe firme se siente que mejor dicho, se endemonió por mencionarlo. No, es cuestión de madurez espiritual, ¿sí? Y de saber quiénes somos nosotros, dónde está Él, cuál fue la posición y el orden que Dios le dio en su palabra, cuál es el trabajo que vino a hacer, que ya lo hizo, porque de hecho, pues fue uno de los causales por los cuales en este momento la humanidad está como está, pero también ya sabemos que en la Biblia siempre ganó Jesús. O sea, la Biblia nos muestra que al final Jesús es victorioso. Ya sabemos el final de la historia con la palabra. Cuando tú vas a Apocalipsis te das cuenta que Jesús ha ganado, que el que venció fue el Cordero, que Dios siempre gana y que la iglesia vencerá. Entonces, en base a esa fe, es como nosotros debemos mantener nuestra fe y creer de que somos más que vencedores, creer de que tenemos autoridad sobre todo espíritu, sobre toda potestad del enemigo, creer que en Dios y en Jesús, Él nos hizo a nosotros verdaderamente libres también del poder del enemigo, de lo que Jesús ya ganó para nosotros. Amén. Pero si en lo posible no hay que hablar de él ni tampoco mencionarlo y no ignorarlo, ¿no? O sea, pues sabemos que hay cosas que él hace para seguir pataleando, pero nosotros también sabemos quién es el que está con nosotros. Amén. Dice, ¿en qué beneficia al hombre en que Jesús sea el Hijo de Dios? El hombre es beneficiado en todo lo que podemos recibir a través de él y por él. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el pan de vida, podemos ser sustentados y alimentados en todas nuestras áreas a través de él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ninguno otro nos puede sustentar el hambre y decir que él es la solución para las necesidades. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro SOS? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Quién es nuestra ayuda? ¿Quién es nuestro socorro? ¿Quién es el que nos puede, digamos, en todo tiempo fortalecer, afirmar, levantar? O sea, es Jesús. También dice que aquí vemos el primer beneficio que Jesús sea el Hijo de Dios. Solamente podemos confiar en él. Además, él es el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, el postrer Adán, la luz, la puerta, la vid verdadera. Podemos encontrar muchos nombres más en las escrituras que nos describen quién es Jesús y el que lo representa, el conocimiento representa muchos beneficios para el hombre. ¿Para qué nos sirve que Jesús sea hijo de Dios? La razón por la cual es importante para que el hombre, que Jesús sea hijo de Dios, es que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea, que si Jesús no fuese hijo de Dios, nosotros no podríamos tampoco ser hijos de Dios. Pero gracias a ese primogénito y a ese unigénito que nació sin pecado, nosotros también podemos, al recibirlo, tener la potestad también de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el mayor de todos los beneficios es que por medio de eso nosotros seamos hijos de Dios. Engendrados también por Dios, o sea, para que pasemos de muerte a vida, que pasemos de la potestad del enemigo a Dios, que pasemos de la condición de ser animales racionales a pertenecer al reino de los cielos. Amén. Dice, esto nos garantiza de que somos miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Además, tenemos el gran privilegio de que Jesús sea nuestro hermano mayor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy, porque hasta ahí viene esta parte. Ya dentro de 8 días vemos el Mesías Príncipe, que ya tiene que ver con quién fue Jesús, que ya tiene que ver con otra enseñanza. Pero ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten ustedes?
Bien, pastora, está claro. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Será que es importante que Jesús haya sido el Hijo de Dios? Era vital que Jesús fuese Hijo de Dios. Claro. Bueno, entonces, ¿quién me quiere acompañar con la oración final? ¿Que nos puede apoyar? Pues te quiero preguntar una cosita antes, qué pena. Bueno, Es que hace rato tengo esa preguntita, porque en la oración, cuando estamos orando, o sea, la palabra dice que tenemos que hacerlo audible, ¿cierto? Pero el enemigo sabe lo que nosotros hablamos, pero no sabe lo que nosotros pensamos. Entonces tenía como esas dos cositas, porque no debería mejor ser para que sea íntima de Dios conmigo, porque Él sí conoce mis pensamientos. pero en la oración no se puede meter. Ah, ok. Sí, él en la oración no sabe a no ser que haya aprendido el lenguaje de leer los labios. No, no, no. Ah, listo, No, él paz, no puede listo. hacer nada. Con el nombre de Jesús no puede hacer nada. De hecho, él no puede estar, recuerda, él no es Dios. Él no es Dios, él no puede estar en todos los lugares a la vez. Él no puede estar conmigo y al mismo tiempo contigo. Entonces imagínate toda la gente que ora al mismo tiempo en el mundo entero. O sea, él no puede saber todo. Que sí hay unos secuaces que están ahí, ¿cierto? Que son los que están con él. Digamos que él tiene una organización como de, digamos, de principados y potestades sobre cada nación, sobre cada ciudad, ¿cierto? Que son, digamos, como los encargados de perturbar el orden dentro de esas ciudades, pero Jesús venció. O sea, recuerden, Dios sobre todas las cosas, Jesús sobre todas las cosas, y literalmente nosotros ya somos más que vencedores, y también el mismo Señor lo dijo, ¿no? Que lo hemos vencido. Así que debemos creer en lo que Dios estableció. Amén. Lady, apóyanos orando para finalizar. Vale, pastora, solamente para terminar. Por todo, por la enseñanza, para que Dios nos permita que todo esté quedando claro. Vale, mi paz. Entonces vamos a orar, qué pena la voz, pero tengo una señora gripa. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por habernos tenido reunidos en este lugar, por los que llegamos tal vez en el último momento, pero cada palabra, cada enseñanza llegó a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, te pedimos también por las personas que no se pudieron conectar, tal vez por tiempo, por trabajo, porque se les olvidó. Pon en su mente y en su corazón, Señor, que se puedan seguir conectando, que puedan aprender de ti, que puedan saber más de ti. Tú eres el único que puede poner ese querer como el hacer, Señor. También colocamos a esas personas, Señor, que están acá, cada persona, cada mujer, cada hombre que está en este lugar, Señor. Te damos las gracias, Padre, por su tiempo, que tú se lo estés recompensando, que lo estés bendiciendo, Padre, por favor. Y sobre todo, mi Señor, que cada palabra no quede vacía, Señor, ni que cada palabra sea echada al olvido, sino que quede marcada en su corazón y en su mente y lo podamos hacer por obra, Señor, que esta palabra, este evangelio, este conocimiento no quede en el olvido en el nombre de Jesús, sino que quede marcada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser convencidos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Colocamos esta noche en tus manos, Padre, pidiéndote que nos guardes de todo mal, de todo peligro, que cada persona que se va a acostar pueda tener un sueño reparador, Señor, que nos estés guardando de todo mal, de todo peligro, que llenes de abundancia cada hogar que está aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada familia, de cada persona.
o el estado de ánimo que tiene o las circunstancias que tal vez esté viviendo, Padre Celestial. Tú eres el único que lo puede ayudar y lo puede convencer. Y ese es el hecho de aprender cada día de ti, cada día aprender esta palabra, Señor, porque por medio de la palabra es que podemos ser libres, Padre. En esta hora te damos gracias por la pastora Verónica, por su tiempo, Señor, que aún así, Señor, bendice al obrero porque es digno de paga su trabajo, Señor. Bendícele a su hogar, bendícele sus hijos, su esposo, su familia, sus necesidades, lo que ella necesite para su hogar, Señor, tú solamente lo conoces, Padre, por eso guárdala, protégela, bendícela, Señor, por este labor y este trabajo que hace en el nombre de Jesús, Señor. En esta noche te damos gracias por absolutamente todo, Señor, por habernos brindado un día más de vida, por habernos podido cada uno llegar a su casa completo, bien, Señor, con sus familias, por resguardarlos de accidentes, de la muerte, de todo peligro, Señor. Aún cada persona que tal vez tenga gripa, que esté enferma, que tenga algo, sanan en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús hemos sido curados, Señor. Te damos la honra, la gloria y el honor. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros, aun si nosotros ser merecedores de aquello, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, las gracias, Señor, y todo lo que hemos pedido en esta noche lo declaramos hecho con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, que Dios les bendiga. Gracias por estar y con la ayuda del Señor nos vemos dentro de 8 días. Amén. Entonces, Amén, señora, muchas seguimos gracias, Paz. avanzando. Un abracito para todos, que Dios los bendiga. Amén. Amén.